Enmarcado en la maestría en TIC para la educación de la Universidad de Investigación y Desarrollo, encontramos esta presentación sobre las páginas web educativas. Primero que todo, observamos una tabla de contenido en la cual apreciamos que va a haber una presentación, vamos a observar que es una página web, además de recorrer las distintas generaciones de las páginas web, así como unos conceptos y características de las páginas web educativas, además de unas pequeñas conclusiones. Primero que todo, un saludo. Mi nombre es Camilo Andrés Novo Uribe. Soy docente del área de matemáticas en el Colegio Técnico Agropecuario San José de Ocamonte. Esta es una institución oficial ubicada en el casco urbano de este municipio, ubicado a unos 50 minutos de San Gil, ya que es un municipio más conocido del departamento de Santander. Actualmente acompaño a los grados noveno, décimo y once en el área de matemáticas. Una definición formal de una página web nos dice que es un documento virtual compuesto por texto, videos, programas, enlaces o imágenes a la cual accesamos por medio de navegadores web, Google Chrome, Mozilla, Safari, enlazados a la World Wide Web. Estas páginas web atraviesan distintas generaciones a lo largo de su historia. La primera de ellas inicia en el año 1990. Podemos apreciar que estas páginas eran unidireccionales, presentaban información, eran estáticas, eran complementos de la educación presencial, además de que tenían un tamaño limitado, estaban orientadas a la información simplemente, además de que estaban limitadas por los primeros navegadores como Netscape o Internet Explorer. La segunda generación, a partir del año 2004, ya nos permite con la creación de ciertas aplicaciones como Facebook, YouTube, Hotmail o el mismo Yahoo, compartir información, crear comunidades, complementar la educación virtual y convertir realmente a la web en colaborativa. Estas aplicaciones, algunas de ellas, se mantienen hasta hoy en día. La tercera generación, en el año 2006, convierte la web en semántica, hace un uso eficiente de los datos, del lenguaje, se crea la nube. Tenemos la posibilidad de trabajar en multidispositivos, ya no solo en un computador. Además hay tablets, hay teléfonos inteligentes, hay televisores y hay muchos otros dispositivos en los cuales podemos trabajar entrelazados. Además de que los contenidos son personalizados. Ya se introduce la inteligencia artificial y además hay una web ya geoespacial y que incluye también varios aspectos del 3D. La cuarta generación, en el año 2016, ya nos presenta avances importantísimos en la inteligencia artificial. Los solos asistentes de voz ya son impresionantes por sí solos. Cortana, Siri o el asistente de Google nos permiten hacer funciones solo con el manejo de la voz, además de que se comprende alta y eficientemente el lenguaje hablado y escrito. Además de que podemos desarrollar rutinas completas, solo con instrucciones básicas. Podemos basarnos también en la nube para entrelazar nuestro trabajo entre nuestros diferentes dispositivos. Pero, ¿qué es una página web educativa? Formalmente hablando, ya es un espacio o un conjunto de páginas que contienen información, recursos o materiales de índole netamente educativo, con objetivos como formar, informar y ofrecer aprendizaje a cada uno de sus usuarios o visitantes. Los objetivos de esta web educativa deben ser sí o sí facilitar el aprendizaje en el aula, encaminarse a complementar este trabajo del docente y del estudiante, ofrecerle información sobre distintas temáticas. Es mejor si están aterrizadas a su contexto, pero si no, que pueda tener un vistazo de diferentes tipos de información. Además de promover la comunicación entre docente, estudiante o entre las personas que quieran hacer uso de estas páginas. Además de promover un aprendizaje autónomo, tratando de lograr que el estudiante construya su conocimiento a través de estas páginas. Tipos de web educativas.
podemos ver que hay diferentes tipos de web educativas en nuestras páginas actualmente. Podemos ver web institucionales, que están más enmarcadas al propósito o la función de esas instituciones. Podemos también tener recursos individuales creados por expertos o por docentes, además de repositorios, en los cuales podemos encontrar muchos de estos recursos. También vamos a tener entornos de formación virtual, en los cuales podemos formarnos autónomamente, además de materiales didácticos que pueden ser complementos de una clase para un docente y sus estudiantes. Los enfoques de estas páginas educativas pueden ser variados. Dos ejemplos que vemos en esta tabla son el conductista y el constructivista. El conductista nos dice que el material de estudio está un poco empaquetado y muy estructurado rígidamente, desarrollando en el estudiante su conocimiento basado de pronto un poco en la memorización o en seguir ciertos pasos. En cambio, el enfoque constructivista nos habla de que el material de estudio es un poco más flexible, además de que está creado y soportado por un experto. Su énfasis está realmente en la búsqueda individual del conocimiento por parte del usuario. Recordemos que las páginas no solamente estarán enmarcadas en un enfoque, podrán tener dos, tres o inclusive estar dirigidos a un multienfoque para atender o llegar a la mayor cantidad de usuarios. Las características de una página web están enmarcadas en tres grandes aspectos: los didácticos y pedagógicos, técnicos y estéticos, y psicopedagógicos. Recordemos que las páginas web educativas pueden basarse y tener como su ítem más importante la pedagogía, el contenido, pero no debemos desconocer estos otros aspectos. El aspecto pedagógico y didáctico. La pedagogía debe ser un fin en sí mismo. Se deben proporcionar recursos, tener un diseño independiente de la institución o del lugar en que se encuentre y debe ser soportado por el desarrollo de expertos. Además, la didáctica, recordemos que es un medio para lograr la educación en el usuario. Puede ser elaborado por docentes o para docentes y puede complementar el trabajo en el aula. El aspecto técnico y estético no se debe descuidar. Recordemos que el diseño gráfico debe estar complementado en una excelente multimedia, con hipervínculos, pero sobre todo con una gran originalidad. Recordemos que las imágenes deben complementar la información y meter animaciones solo si es necesario. Recordemos que los videos también apoyan la información, pero deben tener una razón de ser en la página. El texto, de ser posible, debe tener párrafos cortos, controlar las mayúsculas y los subrayados. Si se puede, mejor evitarlos. Los colores y fuentes deben ser variados para atraer al usuario promedio. El sonido puede ser opcional, no está bien saturar al usuario y debe estar incluido en la página. Entre menos aspectos tenga que descargar el usuario, será mucho mejor. No debemos descuidar otros aspectos técnicos como el sistema de navegación. Es importante que el estudiante o el usuario sepa en qué parte está. Debe tener un mapa del sitio. Debe poder regresar al inicio o a llegar a cualquier parte de la página con facilidad. Es fácil que el estudiante o el usuario se pierda si no contamos con estos aspectos. El aspecto psicopedagógico, aunque está al final, no es menos importante. Recordemos que la motivación es clave para el aprendizaje autónomo, para las páginas educativas. Los sitios deben ser atractivos, tienen que despertar la curiosidad del usuario. Debe ser bidireccional la interacción entre usuario y página. El estudiante se desmotiva si ve que no hace parte activa de su proceso educativo. La atención siempre debe estar sustentada por un impacto y originalidad de la página. Su contenido debe ser de altísima calidad. Y recordemos que la creatividad no se puede dejar a un lado. El aprendizaje autónomo se basa en esta creatividad para lograr procesos metacognitivos en sus estudiantes y poder construir verdadero conocimiento. Como conclusiones hay varias. Podemos empezar con que el contenido y la forma son importantes. De nada nos sirve tener un excelente contenido
si la forma no llega adecuadamente a nuestros estudiantes o a los usuarios cuando se crea una página web o cuando se usa cualquiera de ellas. Crear material para el aula es posible. Además de usar el que ya tenemos en Internet, podemos contextualizar estas páginas a nuestra aula de clase. Las herramientas actuales permiten aprender autónomamente. Esto quedó claro con la emergencia que vivimos, pero no debemos desconocer el lugar del docente en todo este proceso, ya sea creando la página o acompañando al usuario en la construcción de su verdadero conocimiento y lograr los contenidos que queremos desde un principio, planteándolos claramente, pero sobre todo construyendo entre todos los miembros de la comunidad educativa el verdadero aprendizaje. Podemos apreciar las referencias usadas en la construcción de esta presentación.